Hasta los mismos petristas ya están diciendo que Abelardo va a ganar. Y la frase no viene de un opositor cualquiera, ni de un analista de redes sociales. Viene nada más y nada menos que de Álvaro Leiva, el ex canciller de Gustavo Petro, un hombre que estuvo dentro del gobierno, que conoció el poder desde adentro y que hoy está lanzando una advertencia que tiene temblando el escenario político colombiano. Porque Colombia amaneció con una verdadera bomba política. Leiva no solo asegura que Abelardo de la Espriella podría ganar incluso en primera vuelta, sino que además afirma que el presidente Gustavo Petro estaría desesperado por frenar su crecimiento, porque sabe que su futuro político y judicial dependería directamente de quién llegue a la Casa de Nariño. Pero eso no fue todo. En su explosiva carta también habló de un supuesto plan para desconocer resultados electorales, de amenazas, de manipulación del relato de fraude y de movimientos que incluso ya estarían siendo observados desde Estados Unidos. Y mientras todo esto estalla en los medios nacionales, la Comisión de Acusaciones acaba de abrir nuevas investigaciones contra Petro por presunta participación en política a pocos días de las elecciones. Así que la pregunta hoy ya no es si Abelardo creció. La verdadera pregunta es hasta dónde está llegando ese crecimiento, para que incluso antiguos aliados del petrismo estén admitiendo públicamente que podría convertirse en el próximo presidente de Colombia. El ex canciller del gobierno Petro, Felipe Álvaro Leiva, que usted recuerda, el señor del lío de los pasaportes, sancionado por la Procuraduría, inhabilitado por mal servidor público. Felipe está publicando esta mañana. Y con imputación de cargos, ¿no? Sí, señor. Por la Fiscalía. Como diría el señor ministro del Interior, Armando Benedetti, en plan de analista político. Que esto es la profesión de moda, ¿no? Esto es, todos somos analistas políticos, según Benedetti. Sí. Carta, Felipe, en la que anticipa Álvaro Leiva Durán, petrista hasta hace pocos meses, que va a ganar Abelardo de la Espriella. Y que como el futuro político y personal del presidente Petro depende, y algo de razón tiene, por supuesto, en el análisis, depende de quién suceda a Gustavo Petro, que por eso es que Petro está atacando y está oponiéndose tanto a Abelardo de la Espriella, porque sabe que con Abelardo de la Espriella le va mal. Y digo, tiene un poquito de razón, ¿no? Porque Abelardo de la Espriella... Pues tiene un poco de razón, pero pues eso sí me da pena decirle, pero eso sí es el abrazo del oso, ¿no? Bueno, yo no creo que esta sea carta de Álvaro Leiva en el abelardismo, pero es carta de Álvaro Leiva en el analismo, en el análisis político. Son las 9 de la mañana, 55 minutos. El analicismo de Benedetti. Sí, todos estamos en plan de analicistas. Así es. Nueva palabra. Nueva palabra. Sí. Nueva palabra, los analicistas. ¿Qué te parece eso? Pues es que como el ministro Benedetti dice que el presidente Petro no es que intervenga en política, sino que hace papers de análisis político, seguramente este es otro para ese dossier. Son las 9:55 minutos. Andrés Carmona. Así es, Néstor, una extensa pastoral del ex canciller Álvaro Leiva, ya en un tono de analista político, ustedes lo mencionaban, de 8 párrafos esta carta en la que titula Propuesta de Álvaro Leiva Durán al país para las elecciones, y parte de una conjetura bastante contundente. Dice: Gustavo Petro sabe que su futuro depende de que su sucesor lo proteja de la justicia y que de la Espriella puede ganar las elecciones en primera vuelta. También con Abelardo de presidente, él puede terminar preso y por eso ha buscado descarrilar al candidato y va a desconocer su triunfo. En esta carta, luego de esta conjetura, Leiva habla de hechos históricos como su relación con el dirigente de Salvación Nacional, el asesinado candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado. Luego dice que le dejó las enseñanzas al M-19, a Antonio Navarro Wolf, y que cuando Gustavo Petro lo invitó a ser parte de su gobierno, aceptó porque creía que era un hombre correcto, pero que se equivocó, que conoció al monstruo por dentro, su vileza y su degradación. A un altísimo costo personal y familiar me atreví a denunciar su bajeza y su respeto al cargo. Nunca me arrepentiré porque el carácter obliga a no callar ante la ignominia, y por todo eso que conocí, por ese ambiente putrefacto en el que se mueve, sé lo que el gobierno está tramando. Y aquí habla de un plan para afectar una eventual victoria de Abelardo de la Espriella. Dice que ha incitado a sus seguidores a cometer todo tipo de desmanes. Habla de la amenaza de francotiradores, de la que también habla Abelardo de la Espriella, que dice que estos actos o estas amenazas han sido frustradas por el equipo de seguridad del candidato, y que incluso en Estados Unidos conocen sobre estos hechos la congresista americana María Elvira Salazar, quien ha advertido sobre el tema. Pero en medio de todo esto, dice Álvaro Leiva que el presidente
tiene meses construyendo el relato de la manipulación electoral, del fraude, y que incluso el congresista americano Rick Scott entendió la estrategia de Petro y por eso envió a Marco Rubio un mensaje de alarma preguntándole qué ha hecho la administración Trump para impedirlo, y que espera o lo que augura Álvaro Leiva es que el presidente Petro va a cantar fraude y que por eso hace una propuesta, la verdad, bastante curiosa. Dice que si en primera vuelta o en segunda el presidente Petro habla de fraude, que sea apartado del cargo en los términos del artículo 193 de la Constitución. Ese artículo es el que le permite al Senado conceder una licencia al presidente de la República y apartarlo de su cargo, aunque en este caso se hable de licencia por enfermedad o por falta temporal, pero que en esa licencia se convoque, que asuma la vicepresidenta Francia Márquez y se convoque a una comisión integrada por congresistas americanos, eurodiputados, el Vaticano y la ONU para revisar el proceso de escrutinio, incluso en los territorios donde hay una alta incidencia de los grupos armados, y que una vez se certifique la elección, se le permita al presidente Petro regresar o retornar a su cargo para la transición de poder. Pero ojo con esta frase final con la que cierra Álvaro Leiva: Abelardo de la Espriella será el próximo presidente y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no. Esto le dice al presidente Petro en esta carta fechada el día de ayer, 25 de mayo de 2026, Néstor. En esa carta asegura que el gobierno estaría preparando el terreno para desconocer unas elecciones si el resultado no le favorece al petrismo, y va todavía más lejos. Afirma que Gustavo Petro sabe que su futuro político y judicial depende de quién llegue a la presidencia, razón por la cual, según él, estaría intentando frenar a toda costa el crecimiento de Abelardo de la Espriella. Pero lo que realmente explotó las redes fue la frase final de la carta. Una frase que ya se volvió tendencia nacional. Abelardo de la Espriella será el próximo presidente y usted tendrá que aceptar esa realidad, le guste o no. Una declaración durísima viniendo de alguien que hizo parte del círculo más cercano de Petro y que hoy asegura haber conocido el monstruo por dentro. Y todo esto ocurre justo cuando la Comisión de Acusaciones abre nuevas investigaciones contra Gustavo Petro por presunta participación en política, mientras crecen las denuncias, los enfrentamientos y la tensión a pocos días de las elecciones. La pregunta ahora es otra. ¿Por qué un exaliado de Petro sale a decir algo tan grave en este momento? ¿Qué está viendo dentro del gobierno para lanzar semejante advertencia? Porque si algo quedó claro hoy, es que esta campaña acaba de entrar en su momento más explosivo, y Colombia podría estar frente a un remesón político histórico. Y mientras la carta de Álvaro Leiva sigue sacudiendo el escenario político colombiano, ahora apareció otra señal que para muchos confirma exactamente lo que dijo el ex canciller. Porque ya no solamente son antiguos aliados de Petro los que hablan del crecimiento de Abelardo de la Espriella. Ahora también Sergio Fajardo salió públicamente a atacarlo con uno de los discursos más fuertes de toda la campaña. Y aquí es donde todo empieza a conectarse. Leiva aseguró que dentro del gobierno existe preocupación porque Abelardo podría ganar las elecciones. Pues ahora Fajardo, desde otro sector político, prácticamente deja ver el mismo temor. El candidato afirmó que la democracia estaría en riesgo si Abelardo llega a la presidencia. Habló de retrocesos, confrontación y crisis institucional. Pero más allá de las críticas, lo que llamó la atención fue el nivel de alarma con el que habló de Abelardo. Porque cuando candidatos de distintos sectores empiezan a concentrar todos sus ataques sobre una sola persona, significa que ya no la ven como un fenómeno mediático, sino como una amenaza electoral real. Y todo esto ocurre mientras Colombia entra en la recta final de unas elecciones cada vez más tensas y polarizadas. Con la campaña presidencial, porque entra en un momento muy tenso. Siempre cuando nos vamos acercando al día de la votación, las cosas se vuelven mucho más confrontacionales. Uno de los candidatos, Sergio Fajardo, lanzó un duro ataque contra Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, asegurando que la democracia está en riesgo. Jessica Gutiérrez. A pocos días de las elecciones presidenciales continúan los cruces políticos entre candidatos y sectores de campaña. Esta vez el aspirante presidencial Sergio Fajardo lanzó fuertes críticas contra el candidato Abelardo de la Espriella y también contra Iván Cepeda en medio de la recta final hacia las urnas. Pues a través de un mensaje publicado en su red social X, Fajardo afirmó que la democracia está en riesgo y también advirtió sobre lo que según él significa
significaría un eventual ascenso político de la Espriella, pues el candidato señaló que una persona como él violaría todos los parámetros democráticos y aseguró que el país retrocedería en derechos sociales y sostuvo que se profundizaría la corrupción y la confrontación política. En el mismo pronunciamiento también se refirió al panorama electoral de otros sectores políticos, pues aseguró que la candidata Paloma Valencia se desinfló y afirmó que Cepeda se encuentra paralizado, sin fuerza, sin ganas y sin ideas. Pues Fajardo hizo un llamado a los ciudadanos para respaldar su aspiración presidencial junto a su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla. Según indicó, para enfrentar a De la Espriella se necesita determinación, energía, propuestas y entusiasmo, así como una amplia movilización electoral. Y es que mientras Abelardo de la Espriella parece tener cada vez más cerca un pie en la Casa de Nariño, en otras campañas el ambiente es completamente distinto, porque mientras unos hablan de crecimiento, otros ya están entrando en modo supervivencia política, y el mejor ejemplo de eso sería lo que acaba de pasar con la campaña de Paloma Valencia. A solo 5 días de las elecciones, Paloma cambió de estratega, sacó a su jefe de campaña y ahora trae a un consultor internacional en un movimiento que muchos interpretan como una señal de desesperación. Pero eso no fue todo. También canceló debates, entrevistas y prácticamente desapareció de la confrontación pública en el momento más decisivo de toda la campaña. Y aquí es donde todo vuelve a conectarse con lo que dijo Álvaro Leiva y con el ataque de Sergio Fajardo a Abelardo. Porque mientras varios sectores concentran sus ataques contra De la Espriella, otras candidaturas empiezan a mostrar señales claras de crisis interna y reconocimiento de que las tendencias no les están favoreciendo. Incluso ya se habla de posibles irregularidades en eventos políticos, de debates cancelados, de participación indebida en política y de un ambiente electoral cada vez más tenso. Colombia entró oficialmente en la etapa más explosiva de esta campaña, y cada movimiento parece confirmar que el tablero político se está reorganizando alrededor de un solo nombre: Abelardo de la Espriella. La campaña de Paloma Valencia cambió de estrategia. Y cambió de estratega y sacó al jefe de estrategia que se llamaba Luis David Duque y está trayendo un señor internacional que se llama Dani Quirós, que es de nacionalidad costarricense, también tiene nacionalidad norteamericana. Esto, Felipe, producirá o está produciendo que a partir de hoy, las de ayer son las últimas declaraciones de Paloma Valencia. Paloma Valencia también canceló su participación en todos los debates en donde íbamos a intentar enfrentar opiniones en lo que queda esta recta final de la campaña electoral. En consecuencia, como hay nuevo estratega, como Paloma se calla también, como Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, posibilidades de que haya debates en estos 5 días, 0, 0, 0. Y la invitación que usted le había hecho... Canceló, Felipe, canceló. O sea, no se va a desaparecer, ¿o qué? No, se va a desaparecer, no. Ni siquiera las entrevistas. No, ya no. Comunican de la campaña y entonces digo, ese movimiento, un cambio de estratega que yo no sé qué sentido tenga, faltando 5 días, traen a un señor de afuera. Muy poco, yo no sé, salvo que sea un genio, pues, Aladino, el de la lámpara maravillosa. Felipe, se ve mal cambiar el capitán del barco, pues cuando ya usted está viendo el faro y está viendo el puerto, cualquiera que sea el destino, que va a llegar tercero o cuarto en la carrera. Nos estamos hundiendo, cambien al capitán. Pues eso debió pasar en el Titanic, más o menos, ¿no? Eso no está saliendo bien, debo decirlo con cierto pesar. Muy tarde, ¿no? Cualquier decisión que se tome en este sentido, Néstor, es tarde, porque, pues bueno, sí, como usted señala, quedan apenas 5 días y lo que pueda hacer un nuevo estratega seguramente va a ser muy poco para cambiar las tendencias que desafortunadamente no favorecen a Paloma en las últimas encuestas, porque digamos es además un reconocimiento de que efectivamente hay una tendencia desfavorable, porque cuando uno hace cambios en el equipo faltando tan poco tiempo, pues es también que está reconociendo que la cosa no va bien. Es muy desafortunado lo que ha pasado en la campaña de Paloma Valencia, que desde el principio, Néstor, yo creo que lo dije ayer, no logró encontrar el tono. Pasó toda la campaña tratando de saber si estaba más en el centro, si estaba más a la derecha, qué tan uribista era. En fin, ese tipo de dilemas no los pudo resolver bien
el estratega Luis Duque. O sea, el estratega de Luis Duque está bien que se vaya porque efectivamente no fue exitoso. Y no fue exitoso a mi modo de ver porque no logró encontrar el puesto que tenía que ocupar la candidata en el escenario político actual. Esa es, Felipe, una anécdota que demuestra cómo en este momento todas las fichas en política están pegaditas. Y hay cierto efecto dominó cuando se toma una decisión, como esta en la campaña de Paloma Valencia. Y después de todo lo que hemos visto en las últimas horas, queda claro que esta campaña presidencial ya cambió por completo. Porque cuando antiguos aliados del gobierno como Álvaro Leiva salen públicamente a decir que Abelardo de la Espriella podría convertirse en el próximo presidente de Colombia, cuando Sergio Fajardo entra en estado de alarma y lanza ataques directos hablando de una supuesta amenaza para la democracia, y cuando otras campañas comienzan a mostrar señales de crisis, cancelaciones y movimientos desesperados a pocos días de las elecciones, es porque el panorama político se está moviendo mucho más rápido de lo que muchos imaginaban. Y es que todas las señales parecen apuntar hacia el mismo lugar. Mientras algunos candidatos desaparecen de debates, cambian estrategas sobre la marcha o intentan reorganizar campañas que no lograron despegar, Abelardo sigue convirtiéndose en el centro absoluto de la conversación política nacional. Todos hablan de él. Todos reaccionan a él. Todos terminan midiéndose frente a él. Y eso, guste o no, demuestra el impacto que ha tenido en esta recta final. Pero además hay algo todavía más delicado, porque el país no solamente está viviendo una campaña polarizada, también está entrando en un ambiente de máxima tensión institucional. Investigaciones contra el presidente Petro por presunta participación en política, advertencias sobre posibles conflictos postelectorales, denuncias de irregularidades, cuestionamientos sobre actos públicos, despliegues masivos de seguridad en varias regiones y una sensación creciente de incertidumbre sobre lo que puede pasar después del día de las elecciones. Por eso las declaraciones de Álvaro Leiva terminaron causando semejante terremoto, porque no vinieron desde la oposición tradicional, sino desde alguien que estuvo dentro del gobierno y que ahora asegura que el petrismo teme una victoria de Abelardo de la Espriella. Y aunque muchos intentan minimizar sus palabras, lo cierto es que sus declaraciones terminaron coincidiendo con algo evidente. Mientras más crece Abelardo, más fuertes se vuelven los ataques en su contra desde distintos sectores políticos. Y aquí es donde aparece la gran pregunta que hoy se hacen millones de colombianos. ¿Estamos viendo simplemente otra campaña presidencial intensa? ¿O estamos entrando en uno de los momentos políticos más decisivos y explosivos de los últimos años en Colombia? Porque cuando todos los focos, todos los ataques y todas las alarmas terminan apuntando hacia un mismo candidato, puede ser señal de una sola cosa, que el tablero político colombiano ya empezó a cambiar, y que en estos últimos días puede pasar absolutamente de todo.